la introducción que les voy a dar hoy son sobre dos productos de Visual Aim. Tenemos este primero del que voy a empezar hablando, IDPO, como le llamamos Intelligent Drawing Platform, la plataforma de dibujos inteligentes, donde básicamente es el producto con que más fuerza hemos salido este último año y nos ha brindado muchísimos buenos resultados con nuestros clientes, y básicamente trabajamos con dibujos de planta para hacer distintas actividades de integridad mecánica que ahora les voy a mostrar. A su vez tenemos un producto aparte que nosotros lo llamamos The MI Suite o The Mechanical Integrity Suite, que viene siendo la serie de opciones de integridad mecánica, que también se las voy a mostrar, pero directamente dentro de la plataforma. La razón para tener los dos sistemas de manera separada es que obviamente podemos proveer distintas soluciones con cada uno, pero son dos programas que pueden trabajar en conjunto, y también les voy a demostrar eso al final de la presentación. Pero siempre empezamos describiendo este primer producto, que es la plataforma de dibujos inteligentes. Este software es basado en la web, o sea, no hay que descargar ningún programa. Usted simplemente entra al explorador, a la página que corresponde a su planta o compañía, e ingresa a ver los dibujos que están dentro de la plataforma. La manera como funciona la misma o como integramos los dibujos es que nosotros utilizamos los dibujos ya existentes en formato de AutoCAD o de MicroStation, de todos los diagramas de tubería e instrumentación, diagramas de flujo, diagramas de unifilares, creo que le dicen, eléctricos, isométricos, cualquier tipo de dibujo de planta, y lo convertimos a nuestra versión inteligente, y como la conversión dura unos 4 segundos por cada dibujo, es un proceso bastante rápido. ¿Y a qué nos referimos cuando volvemos al dibujo inteligente? Típicamente dividimos la plataforma en 3 fases o en 3 secciones. La primera siendo esta que llamamos Smart Register. Cuando nosotros importamos los dibujos a la plataforma, la primera cosa que sucede es que todo el contenido de esos dibujos, todo el texto, atributos, información de equipos, datos, se transforma en un índice que le brinda la oportunidad a los usuarios de buscar cualquier nombre de equipo o instrumento en el set de dibujos una vez ya está implementada la solución. A su vez, pasamos por un proceso de clasificación para, en otras palabras, decirle al software qué representa cada símbolo, qué representa una válvula, qué representa un instrumento, qué representa un recipiente, y así tener el inventario completo o la librería de simbología del set de dibujos. Esta información luego obviamente es compatible con los propios dibujos inteligentes, que es lo que ya nos permite hacer visualizaciones dentro de la plataforma. Un ejemplo sencillo desde el punto de vista de integridad mecánica es que podemos resaltar circuitos de tuberías dentro de los dibujos y ya queda dentro de la plataforma y se mantiene de esa manera. El tercer y último nivel del software es la habilidad de conectarse a otras aplicaciones vía web. Básicamente, ¿qué queremos decir por esto? Es la habilidad de ver información de otras plataformas o otros softwares que pueden existir para procesos de mantenimiento o operación, y visualizar esa data desde la plataforma de los dibujos inteligentes, pero sin suplantar ninguno de esos sistemas existentes. Básicamente es para complementar lo que ya existe en planta. Alberto, ¿le hacemos las Sí, preguntas ahorita o se las hacemos al final? hágalas cuando usted quiera. Bueno, ¿Qué entonces va la pregunta pregunta tiene? fácil. ¿Cómo van ustedes con Smart Plant? ¿En qué sentido? O sea, ¿esta plataforma es compatible con Smart Plant? Eh, cuando dice compatible, si nos podemos conectar con ella. Sí. Siempre y cuando ese producto tenga la capacidad de APIs, sí podemos. ¿A qué me refiero con esto? Yo no estoy 100% familiarizado con todas las opciones de SmartPlant, pero si la versión que tiene el software no tiene una versión web, es más difícil hacer esa conexión. No sé si me explico. O sea, si SmartPlant viene con una plataforma online que tenga lo que en inglés le decimos APIs o Application Programming Interfaces, que nos permita la conexión, sí lo podemos hacer. Perfecto. Listo. Perdón, ¿puedes volver por favor a la diapositiva anterior? ¿A esta o a la previa? A la anterior. Atrás, eso ahí.
Digamos que hay un Piano ID que es un AutoCAD, ¿sí? Son líneas sin Sí. metadata. En el Smart Register es cuando el operario, digamos, haría ese ingreso de metadata. ¿Qué tan familiarizados están ustedes con el concepto de AutoCAD y bloques, contenido estructurado y no estructurado? No, muy poco familiarizados en el sentido de que no lo hemos trabajado tanto, pero nuestros clientes sí lo trabajan perfecto y están tratando de implementar la plataforma de Smart Plant. Ok, Que, perfecto. que, Porque, digamos, si ajá, vuelves, perdón, a la diapositiva anterior, ¿sí? ok, Ese AutoCAD que está ahí arriba a la izquierda, lo que te entiendo es que si viene con todos los metadatos ya cargados, o sea, por ejemplo, es un AutoCAD PNID formal, ¿sí? Podría extraerse la información, pero si es un PNID, ¿cómo te digo? O sea, no tiene sus atributos, es solo las líneas y ya. Entonces, ahí no funcionaría ese proceso de integración o mucho. noso- nosotros trabajamos con el dibujo indiferentemente de cómo venga estructurado. ¿Y a qué me refiero con esto? Usted cuando tiene un dibujo de AutoCAD, hay contenido estructurado que típicamente se le define como bloques o definiciones de ítems individuales y contenido no estructurado que vendría siendo las líneas. En el primer proceso que le describo del Smart Register, nosotros clasificamos todo el contenido que está estructurado. Una vez que completamos ese proceso, volvemos a revisar los dibujos a ver qué contenido queda sin estructura y le damos estructura. Para demostrarles esto mejor, déjenme mostrárselos de una vez dentro de la plataforma. Aquí voy a cambiar a la propia plataforma en la web y voy a ingresar a esta plataforma de demo que tenemos. Sí, lo pregunto es porque a veces la información está actualizada, sí, en una plataforma como por ejemplo SmartPlan PNID o simplemente está en un PDF, es una imagen y esa imagen pues podría exportarse a un AutoCAD, pero queda solo como líneas sueltas. Claro, déjenme le explico mejor por acá. Aquí estoy cargando un dibujo dentro de la plataforma. Este es un dibujo de ejemplo que usamos bastante y lo voy a convertir a blanco y negro. Un segundo. Y básicamente, ¿a qué me refiero con la clasificación? Cuando clasificamos todos los bloques estructurados, toda la información que viene de esa manera, nosotros tenemos la capacidad, una vez que creamos el inventario, de esconder cada uno de esos componentes. Actuadores, compresores, productores y así sucesivamente. Todo el otro contenido que queda, digamos que en este caso me quedan las líneas de proceso, nosotros lo definimos dentro de la plataforma con otro proceso, otro tool que tenemos para cada una de las líneas de origen a destino para tener toda la información que viene con el dibujo. Ahora, la pregunta que usted hizo, si tengo el dibujo en PDF, ahí se complica un poco más porque la plataforma está diseñada para trabajar con documentos en base a vectores, o sea, AutoCAD o MicroStation. Si usted convierte el dibujo de PDF directo a AutoCAD y digamos que nada está estructurado, igual podemos trabajar con eso. Lo que no podemos trabajar directamente es con un dibujo PDF. No sé si me explico. Sí, o sea, lo que entiendo es que la herramienta identifica lo que no está estructurado y si no está estructurado, desde aquí uno lo podría estructurar, digamos. Eso es correcto, sí. Ah, ok. Y esto, cuando ya esté estructurado, se podría devolver al Smart Plan PNID, por ejemplo. Es correcto, sí, sí. Ok, perfecto, súper bien. Y, o sea, podemos hacer cualquier tipo de cambios en masa en los dibujos. Por ejemplo, digamos que usted tiene 5.000 diagramas de tubería de instrumentación y para indicar instrumentos tiene dos o tres símbolos distintos. Si lo quiere estandarizar a uno solo, lo podemos hacer. Y ahorita estoy trabajando en un proyecto donde estamos cambiando todas las líneas de proceso para reflejar la nueva especificación de la compañía y lo vamos a cambiar de manera macro en todos los dibujos de una sola vez, pues. Ya, ok, perfecto. Sí.
¿Eso aclara las dudas? ¿Alguna otra pregunta? Volvamos por favor entonces a la diapositiva. Ese es el level 1. Sí, nivel 1 cada Smart Register. El level 2 es lo que acabaste de explicarnos. Correcto. Y el 3 entonces ya sería la exportación a un sistema diferente. Más que exportación es la conexión a otro sistema. Y ahorita le voy a dar unos casos para que entiendan eso un poco mejor. Ok. ¿Alguna otra pregunta de momento? Por ahora, no de mi lado. Perfecto. La idea de separar la plataforma en estos tres niveles, Smart Register, Intelligent Drawings y la conectividad hacia otras aplicaciones, es que podemos generar distintos entregables a base del nivel de la plataforma. Hemos tenido proyectos donde, por ejemplo, el usuario solamente quiere saber cuál es su inventario de equipos, por decirle algo. Nosotros podemos generar ese inventario usando nada más el nivel de Smart Register y obviamente eso tiene un costo separado a que si quiere tener visualizaciones dentro del dibujo o conexiones a otras aplicaciones. Esa es la razón por la cual se dividen esas tres partes. Y una pregunta, por ejemplo, con SCADA, ¿qué tipo de conexión se hace? Similar, hemos tenido un proyecto con conexión directa y otro de manera indirecta que ahorita se los explico. Pero básicamente utilizamos la información en uno de esos proyectos del SCADA para contextualizar datos de instrumentos dentro con variables de los activos. Les voy a mostrar unas diapositivas al respecto. Y ahorita estamos trabajando con otro cliente para conectarnos no solamente con su sistema de SCADA, pero con todo el historiador de datos, de manera de que cuando ellos hagan clic en cualquier instrumento que esté midiendo algo que vaya al historiador de datos o al SCADA, van a poder ver esa información dentro de la aplicación web, de manera live, por así decir. Ok. Sí. Las siguientes diapositivas son una serie de casos para que entiendan mejor dónde hemos aplicado la tecnología y cómo. Y están organizados más o menos de una manera ascendente, por así decir, en cada uno de los niveles. Este primer caso fue uno de los primeros proyectos que hicimos con la plataforma, donde el usuario quería básicamente hacer una comparación entre el inventario de activos que tenían en su sistema o aplicación de integridad mecánica y los activos que tenían dentro de sus dibujos. Utilizando ese primer nivel de la plataforma, el Smart Register, generamos la lista completa de equipos, incluyendo todos los equipos fijos, rotativos, instrumentación y líneas de proceso para 470 PNIDs. En cuestión de una semana completamos el inventario e hicimos la comparación con ese inventario del sistema de integridad mecánica y el resultado de eso fue que descubrimos que 40% de las etiquetas de líneas dentro de los dibujos no estaban reflejados en ningún lado dentro del inventario de activos en el sistema de integridad mecánica. Muchas de esas líneas sí eran de sistemas de utilidades que quizás no sean de tan alta prioridad para inspección, pero sí tuvimos varios descubrimientos de líneas de procesos principales que no estaban siendo mantenidas dentro del programa de integridad mecánica y esto los ayudó a ellos a cerrar esa brecha, por así decirlo. Y como les mostré ya dentro de la plataforma, una vez que nosotros completamos esa clasificación de cada uno de los eh, activos, nosotros dentro del dibujo podemos venir y básicamente esconder de cierta manera todo lo que fue clasificado para entender que los reportes que estamos dando sobre los inventarios de equipos son representativos de lo que está reflejado dentro de los dibujos. Y si queda algo no estructurado, utilizamos las herramientas dentro de la plataforma para estructurarlo y asegurarnos que sea parte del inventario. ¿Queda claro? Ok. Claro, sí. Perfecto. Aquí me adelanto un poco. Este segundo caso fue al que hice referencia hace un momento con respecto a los sistemas de SCADA e historiador de datos. Este fue un proyecto que concluimos el año pasado para una refinería, donde ellos básicamente estaban
en el proceso de implementar modelos de análisis predictivos en la planta. Y la manera como estaban haciendo esto es con la información que recolectaba su historiador de datos, que en este caso ellos utilizaban OSI Pi. No sé si están familiarizados con ese software, ese nombre. No. Es básicamente el historiador de datos de la planta, todos los instrumentos que miden algún tipo de temperatura, presión o flujo que sea de relevancia, eso va a ese servidor que se llama OSI Pi, y eso lo que hace es recolectar información cada minuto o cada hora en dependencia de cómo eso se haya configurado. Entonces, esa información ellos la necesitaban organizar en base a variables de activos para poder tener su análisis predictivo. Entonces, esto se dividió en 3 pasos. El primer paso fue donde ellos nos entregaron a nosotros todos sus nombres de etiquetas dentro de ese historiador de datos, básicamente. Y como pueden ver acá un ejemplo al respecto, el historiador de datos más o menos refleja la información muy similar a como usted vería un instrumento dentro de un dibujo. Entonces, el segundo paso fue alinear los nombres de instrumentos en los dibujos con las variables de interés de cada equipo. ¿A qué me refiero con esto? El cliente nos dio a nosotros una lista de variables por clasificación de equipo que a ellos les interesaba saber. Un ejemplo sencillo de una bomba. Esto incluía más variables, pero para darles un ejemplo representativo, necesitaban, por ejemplo, la presión de descarga y la tasa de flujo en esa bomba para crear el modelo. Entonces nosotros creamos esta jerarquía dentro de la plataforma y utilizando herramientas dentro de la misma, alineamos los nombres de los instrumentos con las variables de interés. Al hacer esto, básicamente estamos contextualizando la información desde un punto de vista de dibujo para luego mostrar esto o exportar esto para que ellos lo utilizaran en su sistema de analítica, que en este caso fue PyAF, que es este sistema de Pi al que estoy haciendo referencia. A eso me refiero este fue un caso ligeramente diferente, no nos conectamos directamente con su sistema de historiador de datos, pero les dimos a ellos una base de datos para alinear toda esta información. ¿Y a qué me refiero con esto desde el punto de vista del dibujo y cuál fue la ventaja de utilizar Visual Aim? Se los explico aquí en la siguiente diapositiva. Todo este proyecto lo hicimos con ese segundo nivel de la plataforma, utilizando los dibujos inteligentes con una aplicación que nosotros llamamos EAM Hierarchy, que es esta que ves en la parte derecha de la pantalla. Todo este proyecto acarreó unos 5100 diagramas de tubería e instrumentación que el cliente tenía proyectado tardar 2 años y medio en recolectar toda esta información, ponerlas en tablas de Excel y luego importarlas a ese sistema de análisis predictivo. Utilizando la plataforma y la jerarquía dentro de la misma, nosotros redujimos este tiempo de implementación a nada más 5 semanas por la capacidad que tiene la plataforma de alinear toda esta información. Dentro del software como tal, ¿qué fue lo que hicimos? Una vez que estructuramos la jerarquía, que aquí tengo un ejemplo muy sencillo donde pueden ver nivel de planta, unidad de proceso, un sistema dentro de eso y los equipos que están dentro de ese sistema. En este ejemplo acá del recipiente 2D73, que es el equipo que ven aquí en pantalla, tiene las variables de interés de flujo, nivel y cualquier otro. Dentro del software el usuario solo tiene que abrir la variable de interés, en este caso por ejemplo se abre la de nivel, hay una descripción sobre la locación del instrumento para describir si está sujeto al equipo, aguas abajo o aguas arriba del mismo. Supongamos que selecciono que el instrumento está conectado como tal al equipo, attached. Verán que se activan una serie de opciones en la parte superior del panel, que esto es lo que nos permite seleccionar el instrumento del dibujo, simplemente dándole la segunda opción. Esto filtra todos los instrumentos que estén midiendo algún tipo de nivel en el dibujo. En este caso, ven que alumbró todos los que empiezan con L para algún tipo de level o nivel. Y simplemente haciendo clic en uno de los instrumentos, la plataforma agrega el lazo completo que relaciona, por supuesto, el número de la parte de abajo a ese nivel de la plataforma, alineándolo con esa variable de ese activo. Y luego exportando esto con la información de ese software que ya he mencionado 2 o 3 veces, OSI Pi, OSI Soft, para que ellos tuviesen toda esta contextualización de información. Queda claro, sé que fue
una explicación un poco larga, pero Sí, Sí, sí pues queda no, claro. muy interesante. perfecto. Y todas las funcionalidades del software casi siempre las adaptamos a la necesidad del proyecto, obviamente. Entonces, esto fue un caso muy específico para este usuario, pero hemos utilizado, por ejemplo, este tool de la jerarquía para organizar otros tipos de estructura. Un caso concreto que tuvimos al respecto fue una migración que estaba haciendo un cliente de un sistema de inventario a otro y utilizamos la jerarquía básicamente para crear esa relación padre-hijo de activos, líneas, recipientes y sistemas para ayudar con ese proceso, básicamente. Y una pregunta, ¿estos 5100 PNIDs que les entregaron estaban en qué estado? Digamos, los bloques, la información del archivo fue, tenía todos los atributos. Cuando usted dice que tenía todos los atributos, ¿a qué se refiere exactamente? Permítase, permítame hacerle O esa sea, pregunta primero. o sea, que la importación del PNID era directa o sea, lo que hablábamos al principio, que si no tenía atributos, entonces quedaba como, no recuerdo el término, como suelta, digamos. Correcto. En este caso, esos dibujos estaban, el 80% de los dibujos estaban bastante bien estructurados. Solamente tuvimos que clasificar los bloques, o sea, el contenido estructurado, y eso nos bastó para cumplir con el proyecto. Eso, el 80% tenía un contenido estructurado. Ok. Y solo para que quede claro a qué me refiero entre estructurado y no estructurado, déjenme presentarles otro ejemplo acá, directamente dentro de la plataforma. Avísame si estoy yendo muy rápido, a veces No, tiendo no, a tranquilo. andar o hablar muy rápido. Y tengo aquí como 4 bases de datos abiertas, siempre abro 4 porque tengo distintas funcionalidades en cada uno de los demos, entonces como para mostrar todo. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que yo importé este dibujo a la plataforma, vengo para acá y yo escondo todo el contenido estructurado del dibujo, que es lo que acabo de esconder acá, ¿verdad? Podrán ver que hay atributos acá y esto lo hicimos adrede para mostrar esto. Hay texto libre sobre, por ejemplo, esas son en muchos casos las dimensiones de las líneas o de las válvulas, ¿verdad? Que es texto libre, pero no está asociado o estructurado con nada. Otro caso concreto es esto, en inglés le dicen tie-in points, como que lo que está haciendo referencia a la brida en esa locación en específico, y como pueden ver, no está estructurado. Pero el ejemplo que está aquí del lado derecho sí lo está, ¿verdad? Entonces, por eso le hacía la pregunta a qué se refiere con los datos cargados, porque la información que está representada acá en este bloque, que es contenido estructurado, es la misma o similar a esta que no está estructurada. Por eso le hacía esa pregunta, porque también pueden haber atributos adicionales en el documento que no son visibles y no sé si hacía referencia a eso con respecto a los datos cargados. No, era esto porque yo, no sé, a veces siento que aquí la información podría no estar tan estructurada. Correcto, Entonces va a quedar casi que todo un conjunto de líneas y números. por supuesto. Y por eso es que tenemos procesos adicionales para estructurar lo no estructurado. ¿A qué me refiero de nuevo con esto? Dándole a este icono de información, si yo hago clic en este bloque, aquí me muestra claramente que es un bloque, es un tie-in, y los atributos que contiene, el tag number y el identificador. Sí. Del lado izquierdo no tengo estructura. Nosotros tenemos una serie de tools dentro del software. Aquí les muestro un caso, Enable Custom Block, donde yo puedo venir acá, dibujar, dibujo alrededor de esta locación, salvar, y ya yo puedo definir esto como un bloque. Entonces le digo tie in to, algo por el estilo. Le doy una clasificación, digo que esto es una simbología de tubería, un tie in, next, y ya puedo definir los atributos de este bloque, por así decir. Digamos que este es el tag y este es el identifier, salvo.
Y ahora sí esto es un bloque estructurado con sus atributos, que si vuelvo a darle la información, ahora sí es algo estructurado como tal. Ok. Y esto es un proceso, obviamente, que les estoy dando el ejemplo muy local con un solo símbolo, pero tenemos procesos adicionales que toman un poquito más de tiempo, que yo ahora puedo agarrar ese ejemplo que creé, por ejemplo, si le vengo por acá, tie-in, y yo puedo decir, busca todo lo que se parezca a un tie-in dentro de este dibujo. Y la plataforma básicamente empieza a ver toda la simbología que no está estructurada y me da una serie de sugerencias de qué son los contenidos similares. Y me dice, toda esta otra serie de símbolos que no están estructurados se parecen a este símbolo original. Y luego solo hay que aprobarlo si se quiere definir o no como un bloque. Ya. Ok. Sí. Entonces, no es algo de uno a uno, sino que se define uno, yo corro esto en 100.000 dibujos y ya está listo. Ah, chévere. Y si vuelvo al inventario, ven que lo que está ubicando es todo lo que no tiene estructura. ¿Se fijan? Sí. Eso aclara un poquito más lo de la simbología, estructura y no. Claro, claro, sí, bastante. Muchas gracias. Perfecto. Pero sí, de vuelta a su pregunta, estos dibujos en particular estaban bastante bien, pero en ese 20% que estaba el problema, no había mucha estructura. Hicimos este proceso para crear la estructura y luego terminar el proyecto. Ya. Ok. Este tercer caso fue uno que aplicamos en una terminal de tanques que estaba teniendo muchos problemas de contaminación y falta de contención del producto. Esta terminal en particular tiene unos 220 tanques de almacenamiento, donde el 90% de la planta es operado de manera manual. Entonces siempre tenían problemas de que alguien dejaba una válvula abierta o se mezclaba el producto con algún otro o se vertía. Entonces querían una manera un poco más visual de confirmar las transferencias de producto antes de iniciar las mismas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con los dibujos? Primero integramos, obviamente, nuestra plataforma de IDP a la planta y luego conectamos la plataforma a su sistema de órdenes de trabajo. Cada vez que sale una nueva orden de trabajo, que aquí les muestro un ejemplo, desde un punto de vista de datos tenemos tres piezas de información clave. La primera es el origen de ese producto, en este caso tanque T1000. La segunda viene siendo el destino del producto. Este 5SD quiere decir Ship Dock Number 5 o el barco número 5, por así decir. Y las líneas de proceso que van a acarrear esta transferencia de producto en particular. Entonces, desde un punto de vista de plano, nosotros entendemos el origen del producto, el destino hacia dónde va a ir y las líneas de proceso que son parte de ese producto. Lo que les estoy mostrando ahorita en pantalla es simplemente una representación gráfica que hice con PowerPoint para darles a entender que la plataforma sabe dónde está cada uno de esos activos y luego es capaz de, desde un punto de vista de diagramas de tubería e instrumentación, alinear todas las líneas que van a acarrear ese proceso en particular y básicamente alinear esos diagramas en una sola visualización, por así decir. Y el resultado final es un mapa de origen a destino con todo este proceso por donde va a transferir el producto. Y una vez que le mostramos esto a los operadores de la planta, nos preguntaron, mira, ¿habrá manera que puedan hacer esto un poco más específico para visualizar para los operadores? Y desarrollamos una funcionalidad adicional para ese cliente, donde podemos verlo como un diagrama de una sola línea con las válvulas principales en el proceso. Y ellos, básicamente, desde una tableta que utilizan en el campo, reflejan manualmente, haciendo clic en cada una de las válvulas y cambiando el color, la posición de cada una para confirmar que cada una tiene que estar o abierta o cerrada antes de empezar un movimiento en producto en particular. Y esto es como una referencia visual adicional antes de empezar el proceso para mitigar los problemas que estaban teniendo. Ya. Interesante. Y esto
¿cómo lo explico? Esto es una aplicación muy específica, pero obviamente tenemos otros clientes que están empezando a utilizar esta misma visualización para, por ejemplo, ver un circuito de tubería que atraviesa 2 o 3 dibujos, o hasta para, no estoy seguro cuál es la traducción en español, pero en inglés le dicen Energy Control Plans o Lockout Tagouts, cuando se va a sacar un equipo de servicio que hay que determinar en qué orden se cierra cada una de las válvulas y si el equipo tiene algún tipo de energía eléctrica, cuál switch hay que apagar primero o después. Estamos utilizando esta misma aplicación para traer todos esos dibujos a la misma pantalla o visualización para crear esos programas de desactivación de equipo. No sé si me explico. Sí, pues muy chévere, muy interesante, Y muy todo lo útil. que les estoy explicando, nosotros obviamente a los proveedores de servicios que se vinculan con nosotros, entrenamos a esas personas para que puedan proveer este servicio a sus clientes. Entonces, por decir, no dependen de nosotros para hacer la mayoría de estas actividades. Claro, solo tiene que tener un alto conocimiento de plantas. Sí. Y este último caso, antes de mostrarles ya el demo dentro del software, eh, eh, corresponde a ese tercer y último nivel de la plataforma con la conectividad hacia otras aplicaciones. Y creo que esto va Sí. a aclarar mucho a qué nos referimos con esto. Este cliente en particular había desarrollado, o sea, ellos tenían su propio software para RBI. ¿Están familiarizados con RBI, integridad mecánica desde ese punto de vista? Sí, señor. Básicamente ellos tenían su propio programa in-house, era un poco Manejo de basado datos, en Big Data, el por ejemplo. API 581, Big Data, manejo de datos. eh, pero era muy difícil básicamente de contextualizar esos resultados. Era una serie de tablas y numeritos que era un poco difícil de interpretar. Entonces, utilizando ese tercer nivel de la plataforma, conectamos los nombres de cada uno de los activos en el dibujo con ese sistema de RBI. Y básicamente, ¿cuál es el resultado? Cada vez que ellos ingresan a la plataforma, a cualquier dibujo, y le dan play a esta funcionalidad de riesgo de activos, esto hace un llamado, por así decir, a ese otro software y refleja dentro del dibujo el nivel de riesgo de cada activo, reflejando el color correspondiente en la matriz de riesgo del cliente. Para El visualizar, RBI. sí, para visualizar directamente dentro del plano y ¿cómo es? Tener una representación visual clara de cuál es el nivel del riesgo de cada uno de los activos del plano que se está visualizando, tanto de las líneas como de los equipos. Y aparte de integrar esa conexión, el software de ellos proyecta cuál va a ser el riesgo a futuro. Entonces tenemos acá esta barra, por así decir, de visualización a futuro, donde ellos pueden ver, por ejemplo, cuál va a ser el riesgo proyectado en el año 2027, y esto los ayuda a ellos a coordinar un poco mejor las paradas de planta para ver qué equipos requieren inspección inmediata y prioridad versus los equipos que son un poquito menor riesgo, que pueden quizás esperar a otra parada de planta en el futuro. Para eso están utilizando la plataforma en este sentido, básicamente. Y esto es nada más Perfecto. un ejemplo de conexión a una aplicación externa, pero podemos estar visualizando cualquier otro set de datos. Eh, para mostrarles esto directamente aquí dentro del software, este es el mismo dibujo que les había presentado en la diapositiva. Aquí está esta funcionalidad de Asset Risk, que le doy play y ahí me refleja el nivel de riesgo de cada uno de los activos. Si yo ahora muevo la barra, quiero ver el año 2027, me refleja el riesgo correspondiente en ese momento en el tiempo. Organiza acá en este inventario de manera descendiente los activos con mayor riesgo y el mecanismo de daño principal que corresponde a ese riesgo alto y básicamente cómo cambia la cuenta de eh, distintos niveles de riesgo en este diagrama de tubería a medida que cambia el tiempo, básicamente. Ve cómo se va reflejando y va cambiando esa numeración dentro de la matriz. Aparte de tener esta información visual, si el usuario también hace clic en cualquiera de los activos o de las líneas, nosotros podemos reflejar estos
sumarios de información. En inglés le decimos data pods, que son como que pods de datos. Este caso en particular es personalizado para este cliente con esta información de riesgo, donde se puede ver por cada componente cuáles son los mecanismos de daño, los niveles de riesgo, y si hay alguna actividad que haya que hacer, está aquí programada y ya descrita qué acarrea eso. También están los niveles de riesgo en base a cada uno de los mecanismos de daño, información adicional de cada uno de ellos, y las fechas de transición del riesgo en base a las predicciones de este programa en particular, dividido por mecanismo de daño y componente. Y de nuevo, este es un ejemplo de lo que se puede mostrar, pero podemos mostrar cualquier información de la manera que el usuario quiera. Chévere. Y todo esto es cloud. Sí, todo es cloud-based y lo podemos hostear nosotros. Nosotros utilizamos servidores de Amazon para hacer todas las actividades que están viendo, pero obviamente tenemos clientes que son un poquito más estrictos con respecto a sus datos y lo que hacemos es instalarlo en la nube del cliente, o sea, dentro del sistema de firewall que tenga el cliente. Desde un punto de vista de IT, nosotros instalamos el software en esa locación, pues, que no es accesible para todo el mundo. También en la web. Es con un usuario y contraseña, ¿cómo se llama? Single sign. Single sign-on. Hubo un cliente que nos preguntó acerca de eso. Nosotros lo podríamos hacer, pero hasta ahora no ha sido un requerimiento en ninguno de los proyectos. Pero sí es algo que hemos estudiado y si es un requerimiento se puede hacer. Ok. Y para darles un poquito más de información del software, ya pasamos por esta parte de inventario. Una vez que hacemos la clasificación, se puede ver cada uno de los eh, equipos que existan en el dibujo y los puedo esconder de esta manera para verificar que capture todo. En esta funcionalidad de grupos, esto fue lo que describí previamente. Ahorita estamos trabajando en un proyecto precisamente para definir sistemas y circuitos en diagramas. Y esto lo que nos permite es reflejar distintas regiones del dibujo, colorearlos de la manera acorde y básicamente queda un sumario de todas las líneas de proceso que forman parte de ese grupo en particular, en este caso un circuito. Y lo definimos como grupos porque esto puede estar definiendo otras cosas. En este caso son circuitos de tubería, pero podrían ser sistemas de corrosión o algún tipo de otro indicador sobre un grupo de tuberías. Ok. Ok. Esta parte de la jerarquía ya fue lo que les mostré dentro de la plataforma, pero 53. Lo interesante es que aparte de la opción que les mostré o que les había mostrado acá, segundo acá, está así, de seleccionarlo con seleccionar un instrumento con sugerencias, también puedo usar este lápiz, por así decir. Hago un círculo en una región del dibujo y me selecciona todo lo que esté dentro de eso y lo asocia a ese nivel de la jerarquía donde yo sea que lo aplique. Es muy flexible con respecto a lo que se puede hacer. También tenemos, como les había descrito, la definición de líneas de proceso. Al definir cada línea de proceso de principio a fin, obviamente desde un punto de vista de datos tenemos esa información, sabemos dónde empieza la línea, continúa y dónde termina, y esto es lo que nos permite básicamente visualizar esta información si existen varios diagramas. Para darles un ejemplo directo, si yo ahora brinco desde mi panel de dibujos a lo que nosotros llamamos destilación de dibujos, y busco por acá uno de mis definiciones de proceso, Power Transfer en este caso, me sale el resultado que tengo de la transferencia de producto y el número de dibujos donde aparece. En este caso vienen siendo 3. Si hago clic acá, la plataforma trae esos 3 diagramas a la misma visualización y acá puedo ver básicamente cómo eso se refleja en 3 dibujos y cómo se conectan los conectores fuera de página para básicamente crear esta visualización.
Y si quiero saber, mira, cuál es mi primer nivel de conexión hasta las siguientes válvulas o equipos que existen, puedo visualizar eso también en caso de que sea de relevancia para ver qué otros activos o sistemas influyen en el proceso que estoy tratando de visualizar. Chévere. También tenemos este panel de Redlines. Esto es básicamente para poder crear correcciones, por así decir, en los dibujos. Aquí tengo una serie ya reflejada. Esto típicamente se hace de manera manual dentro del diagrama y con cierta experiencia que tenemos con algunos de nuestros clientes es bastante común que se pierdan quizás estas revisiones. Entonces esto es lo que nos permite, desde un punto de vista del dibujo, el usuario puede venir para acá a las opciones de dibujo y digamos que va a haber algún tipo de cambio en esta válvula, se puede reflejar dentro de la plataforma, se salva y aquí puedo poner, digamos que es cambio, ejemplo, alguna descripción de lo que eso acarrea y si se fijan, me dice inclusive los componentes que están siendo afectados por este cambio. Tiene una válvula de 3 vías una flecha de dirección de flujo. Puedo escribir información adicional al respecto y grabar esto y se vuelve parte acá de mi inventario de cambios en el dibujo y esto ya lo ve el departamento de AutoCAD de la planta o la facilidad, se hace el cambio en el dibujo de AutoCAD y se vuelve a montar a la plataforma. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora. Pues esto está interesante, pero sí, pues ahorita me genera la inquietud, digamos, si un contratista, si otra empresa aparte actualiza el Pian ID en otro CAD diferente, ¿sí? Ujú. Eh, ¿Cómo cómo se integraría, digamos, acá? O sea, no sé si Siem- me explico, si por alguna razón la otra persona genera un archivo nuevo. correcto. Siempre y cuando el archivo tenga el mismo nombre, básicamente lo que pasa es que ese archivo actualizado se vuelve a montar en la plataforma y ya el software, entendiendo que tiene el mismo nombre de archivo exactamente, básicamente captura cuál fue ese cambio de revisión, por así decir, en el dibujo y no se duplica, sino que simplemente se sustituye el dibujo viejo por el nuevo dentro del software y estamos trabajando ahorita en una funcionalidad para inclusive, no sé si está la palabra correcta, pero superponer el dibujo viejo y el nuevo para ver cuáles son inclusive esos cambios con respecto a las revisiones. Pero básicamente ese sería el proceso. Si por ejemplo, hubo un proyecto donde 10 dibujos fueron actualizados, los 10 se vuelven a montar en la plataforma, el software reconoce los cambios y se sigue manejando desde esa versión actualizada en adelante. Ah, ok, bueno, súper interesante. Claro, siempre y cuando el nombre del archivo sea el mismo, eso es lo que tiene que haber consistencia. Y ahorita estamos trabajando en un proyecto de envergadura también con unos 3.000 diagramas de tubería de instrumentación y lo que le estamos proponiendo al cliente es básicamente trabajar en base a un directorio de archivos en específico. ¿Qué me refiero con esto? La plataforma va a leer los dibujos desde un archivo en específico que el cliente nos dé a nosotros dentro de su repertorio de información y cada vez que hay un cambio en un dibujo, el cliente simplemente tiene que grabar esa nueva versión en ese repertorio de archivos. Cada 24 horas el programa va a leer si ha habido algún tipo de cambios en cualquiera de los dibujos dentro de ese archivo y en caso de haber una modificación, el software automáticamente trae la última versión del dibujo y lo sincroniza con la plataforma. Pero en ese caso, lo que sí tiene que quedar claro de parte del cliente es que ese va a ser el archivo donde se guarden todas las versiones nuevas del dibujo, básicamente. No sé si me explico. Sí, sí, oh, chévere. Sí.
Para ver qué otra funcionalidad me queda por acá. Como otras funcionalidades sencillas que tenemos, bueno, no sé si sencillas, pero tenemos navegación entre los dibujos. Si, por ejemplo, usted está analizando este diagrama y quiere ver cuál es el diagrama siguiente, nosotros podemos crear vínculos a cuál viene siendo ese diagrama al que conecta para seguir la exploración, por así decir, eh, del activo o de lo que se esté revisando. Esa navegación no está limitada a conectores fuera de página. Si, por ejemplo, usted tiene los diagramas eléctricos de la instrumentación, se puede hacer algo muy similar. Si yo hago clic en este instrumento, puedo navegar de una vez directamente hacia ese diagrama eléctrico para visualizar información. También hablé al principio de que una vez que integramos los dibujos a la plataforma, todo el contenido se vuelve parte de un índice. ¿Qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, me interesa saber dónde está mi activo que tiene un nombre parcial 001E, yo puedo usar el buscador en la parte superior de la pantalla y me va a decir dónde tengo ese texto, esa parte de texto parcial. Y me va a decir acá el tipo de información que es, si es un texto o el atributo de un bloque. A esto vamos con contenido no estructurado y estructurado. Y el tipo de diagrama donde se localiza, si es un diagrama de tubería de instrumentación o un isométrico. Y simplemente puedo luego navegar hacia donde está eso y utilizar el mismo buscador eh, dentro del browser para ver, mira, aquí es donde está mi activo 001E. Y tal como había descrito de manera previa, si quiero ahora navegar al isométrico de esta línea, si tengo los dibujos isométricos, puedo ir para allá directamente. Y luego, si tengo información de corrosión de los puntos de CML y quiero tener, por ejemplo, una visualización con respecto a vida remanente de cada punto, lo puedo hacer. En este ejemplo que tenemos acá, rojo representa vida remanente de 0 a 5 años, amarillo de 5 a 10 y verde de 10 en adelante con años de vida remanente. Como otro ejemplo de lo que se puede hacer con la plataforma. El último ejemplo que les quiero dar, que es uno que siempre me gusta mostrar, es muy similar a lo que les acabo de enseñar. Vengo acá, voy a buscar una bomba P600. Tengo dos resultados, en un diagrama de flujo y en un diagrama de tubería de instrumentación. Voy al mismo, aquí consigo mi bomba, hago clic, tengo un pod personalizado con propiedades de el activo, información de mantenimiento, cualquier tipo de fallas y documentos asociados que puedo abrir directamente dentro de la plataforma si necesito información adicional. Y aquí es como que para hablar de nuevo del punto de los PDF. Si hay otro tipo de documentación que no es CAD, la podemos asociar a activos en particular dentro de la plataforma. Lo que no podemos es convertir este dibujo en una versión inteligente donde yo podría hacer clic en cada uno de los componentes, a menos que tenga el CAD original de este dibujo. Claro, Sí, y con todo este repositorio, digamos, en la misma base de datos, o sea, los mismos servidores del cliente, ¿verdad? correcto, sí. Los requerimientos del software no son nada del otro mundo, es bien básico. Perfecto. Sí, y eso básicamente concluye la mayoría de las funcionalidades sobre el diagrama de dibujo inteligente. ¿Les queda alguna pregunta? Pues no, por ahora no. Muy interesante, bastante interesante. Perfecto. Y sé que no nos queda mucho tiempo, pero básicamente la otra plataforma que tenemos de integridad mecánica, esta obviamente es un poco más aburrida, por así decir, que de la No, de los pero dibujos. es la que más nos ¿Sí? gusta a nosotros, tranquilo. Ok, perfecto. Lo digo porque no tiene tantos colores, por así decir, como la otra. Pero Ah, bueno. básicamente, como pueden ver, también es en la web. Ingreso directamente a la misma. Y aquí tengo dos opciones, una para integridad mecánica y un repertorio de documentación que en realidad está asociado a los activos. Y ahora les muestro un ejemplo de esto. Cuando hago clic en el panel de integridad mecánica, estos son los módulos principales a los que tengo acceso.
Asset Properties es donde reside, todo está dividido en cada uno de estos módulos y luego hay conexiones entre sí. En el de Asset Properties es donde nosotros alojamos toda la información y propiedades de cada uno de los activos, bien sea tubería, recipientes, tanques, etc. Y dependiendo del tipo de activo que sea, los campos de información varían levemente y ahora les muestro unos ejemplos de eso. Luego tenemos el módulo de planes de inspección que pueden ser o en base a tiempo o en base a riesgo. Eso depende de cómo el cliente maneje sus inspecciones. Tenemos el módulo de análisis de riesgo como tal, en base a la API 581, también si se requiere correr este tipo de análisis. Y el módulo que nosotros llamamos Non-Destructive Examination es básicamente el módulo donde podemos alojar todas las mediciones de espesor de los puntos de CML o TML dentro de la plataforma, todo asociado al mismo activo. Este módulo de organización es simple y llanamente para estructurar la planta como tal, en vista de los sistemas que existan en la misma. Y el sistema de reportes es simple y llanamente para ver información sobre cada uno de los módulos que acabo de describir. En lo que le dé clic a Asset Properties, lo primero que va a pasar es que va a cargarme el inventario completo de todos los activos que existan en mi planta. En este caso en particular, esta planta de ejemplo que tenemos acá tiene 8.282 activos en total. Aquí se presenta un sumario de cada uno de los activos con información básica. Si se quiere filtrar por unidad se puede, o sistema, o si usted quiere reorganizarlo por nombre de etiqueta, simplemente tienen que hacer clic acá para reorganizarlo completamente. Y luego, al hacer clic en uno de estos activos, como entré primero a mi inventario en propiedades, lo que me va a mostrar primero son las propiedades para este equipo en particular. Estoy aquí en una tubería en este caso. La información, y déjeme hacer un poquito de zoom in acá, se divide en grupos lógicos de datos, por así decir, identidad, diseño y construcción, soportes, etc. Yo puedo abrir cada uno individualmente si quiero o expandir todos los campos automáticamente. La información de identidad, la información básica del equipo, la planta que corresponde, sistema, nombre de etiqueta, así sucesivamente. Información de diseño y construcción, como pueden ver, siendo tubería, el origen y el destino, el material de construcción, tamaño nominal, diámetro, espesor nominal, si tiene algún tipo de insulación, recubrimiento, lining y así sucesivamente, información de soporte, operación, la fecha que se puso en servicio, todos los datos de proceso. Ya esto es un poquito más específico para los cálculos de la 581, si está expuesto a algún tipo de cloro, trazado de calor, presencias de agua, concentraciones de distintos químicos, así sucesivamente. Cálculos para espesor mínimo, en dependencia del tipo de activo que sea y el estándar que se haya utilizado para la construcción. Tenemos ya los cálculos integrados directamente. Información de corrosión con cálculos de vida remanente. En este caso está un poco vacío, pero si yo, por ejemplo, vengo para acá y le digo la última vez que se midió el espesor, digamos que esta fue la última medida. Y pongamos todas las tasas de corrosión igual, le doy acá a play y me calcula mi vida remanente y half-life. Una pregunta. ¿Sí, diga? Esta información que se le está introduciendo, ¿se le introduce de manera manual? No, o sea, este caso en particular, o la mayoría de los casos que hemos manejado, han sido desde un punto de vista de migración. ¿A qué me refiero por Ah, esto? perfecto. Ya había un sistema, en este caso específico de que le estoy hablando, el cliente tenía dos sistemas, uno para análisis de riesgo y otro para la alojación de información de puntos de medición. No sé si está familiarizado con los software, pero ¿cómo quiero la vaina?
UltraPipe era el que utilizaban para sistemas de monitoreo, no sé si le suena, Sí, me suena, el UltraPy me suena, señor. y Plan Manager para análisis de riesgo. No sé No, si ese le sí suena. no. No, ese no, el que el cliente mío trabaja es el de la Shell que se llama el RRM. Es particular a Shell, Shell lo desarrolló. Es particular de Shell. Sí. Ok, perfecto. Bueno, pero nada, en resumen, sí, lo que hicimos fue agarrar la información de estas dos fuentes o de estos dos softwares e integrarlas acá. Si usted está haciendo un proyecto desde cero, tiene la opción, obviamente, de hacer los cambios a mano, o nosotros tenemos tablas de Excel con todos estos campos donde usted la puede llenar y nosotros se la ponemos dentro de la plataforma, en caso de estar empezando de cero, por así decirlo. Y información de susceptibilidad. Esto ya va más para los cálculos de la 581. Y si hay cualquier propiedad adicional se puede integrar acá. La mayoría de los proyectos que ustedes tienen ahorita de integridad mecánica son basados en tiempo, a riesgo. ¿Cuáles son los tipos de servicios que ustedes proveen en este momento? Sí, la parte de ensayos no destructivos, es que normalmente aquí el esquema es un poco diferente, creo yo. Okay. O bueno, de pronto en refinería sí es así, pero en los otros clientes se hace simplemente la toma de datos en campo y esa información con algunos, digamos, cálculos básicos llega al cliente y el cliente, con base en sus tablas y su riesgo, hace los siguientes pasos. ¿Sí? Entonces está como la toma de datos en campo, hay un pre-evaluación, digamos, y ya la evaluación a veces va a, a otras manos, ¿sí? Ok, O varios pero actores. ustedes entonces lo que hacen es proveer el servicio de recolectar esa información. O, Exacto, sí, se hace, digamos, la toma de datos en campo y una valoración preliminar, pero no siempre se cuenta con el historial de los equipos. Entonces, por eso es que sí, la evaluación no, pues, no puede avanzar mucho, ni tampoco se tienen esos valores de riesgo. Todo mm, ese programa de RBI suele ser aparte. ya, Ah, por ahorita en la supuesto. refinería sí, creo que allá, bueno, no sé, Guillermo, si sabes, pero allá creo que sí se hace todo completo, ¿no? O sea, el Sí, riesgo. sí, claro, se hace todo completo. Ya. No, le hago la pregunta para ver cómo mejor seguir presentando, pero básicamente también le hacía esa pregunta porque si se están gestionando las inspecciones en base a tiempo, no es necesario poblar toda esta información. Muchos de estos datos se utilizan para análisis de riesgo específicamente, entonces quizás no sea necesario en base a la manera como se gerencia eso en la planta. Sí, no, a lo que voy es que hay un contratista X que está, por ejemplo, tomando los datos en campo. Ujú, Luego llega el contratista Y toma los datos en campo. Luego viene el contratista, ¿sí? ujú. Entonces, por eso quiero como entender mejor pues, este uso de la plataforma, porque la idea es que en este caso, en estos casos sea el cliente quien la tenga para que todos sus contratistas la usen. Por supuesto. Sí, Sí, bueno, esto quería como ver de pronto la mejor forma de implementarla. por supuesto. No, definitivamente esto entonces le serviría porque, de nuevo, se alojarían acá las propiedades del equipo. Una vez que se tienen todos los datos de propiedades que se requieran, utilizando esta funcionalidad del compás, se puede navegar a los distintos otros módulos del software dentro de este mismo equipo. Por ejemplo, si yo quiero ver qué archivos hay asociados a este equipo, simplemente le doy clic a la opción de propiedades, archivos, y navego para allá directamente. Y aquí me muestra todos los archivos que sean parte de este equipo. En este caso, no hay archivos, pero digamos que, no sé, usted quiere montar algún tipo de información de manufactura del equipo, simple y llanamente escoge un archivo de su computadora
Voy a montar acá un ejemplo sencillo para ver qué tengo por acá. Esto es nada más un ejemplo de una imagen, pero y digamos que digo que es un información general y la monto. Ya eso se asocia a este equipo en particular y ya queda acá como un registro de este archivo y se puede hasta visualizar online y todo. Y estos archivos generales que estén relacionados al equipo. ¿A qué me refiero con generales? Esto puede ser el isométrico de una línea, puede ser la forma U1 de un recipiente a presión, información de construcción, y así sucesivamente. Cuando hablamos ya de información de inspección, digamos que vamos a ese paso. Usted hizo una inspección en el campo, ¿verdad? Y viene el contratista del cliente a, bueno, ¿dónde alojo esta información? Aquí tenemos en el segundo módulo de planes de inspección, IWP quiere decir Inspection Work Plan, planes de inspección de trabajo. Si abro acá, van a ver que tengo 4 opciones disponibles. Tengo mis inspecciones en base a tiempo, mis inspecciones en base a riesgo, inspecciones previas y no conformancia, ¿verdad? Digamos que yo soy el contratista de su cliente X. Completo la inspección en campo y ya puedo venir para acá a inspecciones previas y crear un registro de la inspección que yo acabo de hacer. Un segundo para que cargue. Primero en la parte superior me muestra todas las inspecciones que se le hayan hecho al equipo, ¿verdad? Si yo quiero añadir una nueva, simplemente le tengo que dar al botón aquí de añadir y digo, hice una inspección en servicio el día de hoy. El inspector fue Alberto Díaz, la compañía X, summary información. Dentro de los métodos, ya yo aquí puedo venir y digo, yo hice, digamos, un API 570, ¿dónde está la 570? Digamos que fue UT de tubería. Esto de efectividad y Determine Wall Rating, esto está relacionado a análisis de riesgo como tal, para saber qué efectividad acarreó y el tipo de medida. Eso no es tan necesario. Si lo está manejando desde un punto de vista de tiempo y no está haciendo cálculos de riesgo dentro del programa. Pero supongamos que el espesor mínimo medido de la inspección fue 0.12 pulgadas, algo por el estilo. Y de nuevo, los mecanismos de daño a lo que aplique, esto ya es en base a riesgo. No es necesario que se haga para este tipo de informe. Aquí tengo la información al respecto y si tengo cualquier documentación de la inspección, la puedo montar aquí directamente también. Y ya esto queda todo como un registro nuevo. Doy aquí a salvar. Y aquí está la que yo acabo de reportar. En el 2021, UT Piping con toda su información y documento asociado. ¿Es algo así lo que usted está pensando, buscando? Algo así. ¿Todo esto puede ser parametrizable? ¿Puede ser O qué? sea, parametrizable. Sí, la mayoría de los campos son parametres. Me imagino que se refiere a esto, por ejemplo. O sea, estas son mis opciones de tipo de inspección, por así decir. Entonces, ¿qué pasa dentro de estas opciones? Sí, que por ejemplo, no sé, la casilla de inspector, en vez de inspector que vaya, no sé, supervisor. Sí. Eso ya es o sea, sí lo podemos hacer, pero tomaría más tiempo y costo de parte nuestra. Lo que sí es fácil o flexible de cambiar de manera pronta son todos los menús de opciones que tengan opciones así predefinidas. Esto sí, usted mismo como usuario lo puede cambiar si quiere. Ya cada una de estas secciones y inspectora supervisoria es un poquito más complicado, o sea, no más complicado, pero tendría un costo adicional si lo quiere. ¿Me explico? Si la inspección tiene algún tipo de recomendación específico o no conformancia, esto es una manera también de manejar esto. Digamos que yo digo, sí, tengo unas recomendaciones. Lo que nos referimos a esto es más de no conformancias, cosas que deben de ser atendidas antes de volver a poner el equipo en servicio o algo por el estilo. Y lo puedo reflejar acá de manera más específica. Puedo ponerle un rango de este NCR. NCR, que en inglés viene siendo Non-Conformance Report. Digamos que en la inspección se vio una fuga de producto.
esto tendría un rango número 1. Se puede poner la persona que lo inició, la compañía, la fecha y así sucesivamente para llevarle un control a esos problemas un poco más específicos. Y si trato de salvar esto, me va a decir que como mínimo tengo que dar los detalles de esa no conformancia. Entonces digo, reparar fuga. Y esto ya se vuelve parte del registro de las no conformancias de esa inspección. Entonces, es un poco más específico para trazar la data. ¿Me explico? ¿Queda claro? ¿Es un poco confuso? Okay. Sí, no, qué pena, está claro. Dame un segundo, por favor, que aquí está conectando el teléfono, pero no, ya es mucho más claro. Seguro. Luego, simplemente desde un punto de vista de completé la inspección en la fecha de hoy, si la quiero ya programar a lo que viene al futuro, simplemente en este mismo módulo de planes de inspección, me voy a mis planes de inspección en base a tiempo, primero grabo acá, y después me voy a mis planes de inspección. En este caso, este equipo no tiene ningún plan de inspección previo, ¿verdad? Nosotros tenemos una serie de configuraciones en base al mecanismo de daños, de los tipos de inspecciones predefinidas por mecanismo de daño y métodos, pero si usted quiere, por ejemplo, hacer una inspección un poco más particular, manual o lo que sea, yo puedo, por ejemplo, venir para acá y decir que simplemente yo quiero hacer un UT en base al 2021 que acabo de reportar para el 2026. Y simplemente quito las opciones restantes y me queda un plan de inspección a ese año. Cónchale. Y aquí también habría carga puede ¿De haber qué? carga de fotografías de Excel, de archivo, por ejemplo, mediciones de espesores. Ese es el próximo paso al que voy. Déjeme llevar que me dio un errorcito aquí la plataforma. Están haciendo cambios constantemente en la plataforma y a veces pasan estos inconvenientes. ¿Se refiere específicamente a los datos de medición de espesor? Sí, por ejemplo, o sea, me refiero a que se pueda eliminar, digamos, el concepto de informe que manejamos acá y que toda la data pues sea cargada acá. Eso se acarrearía dentro de este módulo de NDE, Non-Destructive Inspections. Lo primero que tendría que hacer es definir los puntos de medición o los CML. Déjeme escoger un activo que sí los tenga ya. Déjeme volver a mi inventario rápidamente. Cualquier otra tubería. Usted primero define sus puntos de medición, ¿verdad? Y luego sí, nosotros tenemos acá básicamente la manera de llevar el control o la historia de cada vez que se fueron reportando estas mediciones. 2020, 2015, así sucesivamente. Incluso con la manera como va cambiando en el tiempo, si hay muchos cambios en el CML. Pero sí, básicamente una vez que usted define cuáles son sus puntos de medición, para importar esos datos, simplemente se importan mediante esta tabla que está acá abajo. Y esto ya le estandarizaría a usted básicamente cómo importar esa información. Y esta data no es que toda se tenga que poner a mano necesariamente. Yo puedo descargar acá mi tabla modelo para la información y digamos que, por poner un número arbitrario, pongo mis medidas, punto 11, salvo este Excel y lo que hago es volver a importarlo acá. Ok. El software me dice si está todo bien y al salvar ya me las integra acá. Perfecto. Y digo, esto se hizo hoy. Esto es muy similar a lo previo que había mostrado. El tipo de inspección, esto es configurable también. UT, digamos que fue en servicio.
y salvo. Y ya se vuelve un registro en la historia de información. Y con las API que nos decías, se puede entonces conectar, por ejemplo, al software de RBI. ¿Quieres conectar esto al DRBI del cliente? Pues, por ejemplo, al Smart Plant. Sí, sí se puede hacer también. Ok. Sí, o sea, básicamente, hablándolo como desde el punto de vista de dibujo inteligente, supongamos que en vez de tener esto, tienes Smart Plant y luego quieres conectarte a esto. Sí, pensando, por ejemplo, en gestión de activos. Entonces, que quieran, no sé, ver un tanque y ver información asociada a ese tanque, entonces habrá un reporte de inspección de tal fecha que sería este. Correcto, sí se puede hacer. Y para darte un ejemplo más claro de eso, nosotros tenemos un ejemplo que está en realidad conectado a nuestra plataforma de integridad mecánica. Entonces, por ejemplo, este cliente en particular tiene la capacidad de entrar para acá, hacer clic en esta línea y esta información que está en este pod es información que alojamos en nuestro sistema de integridad mecánica. Entonces, tiene información de propiedades, inspecciones previas, la próxima inspección, cuándo se tiene que hacer y el tipo de inspección, y cualquier enlace adicional que tenga, que en este caso no tiene. Pero esta información está asociada directamente al sistema de integridad mecánica nuestro. Algo No, así es lo que estás exacto. diciendo. Correcto. Sí, algo así, algo así. Y que entonces uno puede ir al otro lado y ver así los espesores y por eso preguntaba las fotografías, por ejemplo. O sea, centralizar ahí toda la data. Sí, sí se puede hacer. Inclusive, no sé si me va a abrir directamente, pero aquí tenemos un enlace al propio sistema de integridad mecánica. Entonces, el usuario pone su información de usuario y entra directamente a este equipo de una vez, pues. Y el inspector de campo, pues podría hacer esto desde el campo, ¿no? Desde una tablet o algo así. Sí, siempre y cuando tengan conexión a internet, sí puede. Chévere. Ok. Ya, si estamos conectando a SmartPlant con el sistema de integridad mecánica, habría que hablar con quien sea que gerencie ese software para su cliente para ver cómo sería eso. Claro. Correcto. No, pues súper interesante. Ok. ¿Y el otro módulo para qué era al principio? Eh, Eh, en la ventana ¿Cuál? principal que dice Mechanical Integrity y había otro como de documentos. Eso en realidad está basado o se creó nada más para crear los enlaces al sistema de archivos. O sea, no soy programador exactamente, pero crearon ese módulo aparte para poder tener un repertorio dentro de lo que llaman Amazon S3 Bucket, que yo no sé exactamente de eso, pero es como un repertorio de archivos que se asocia a esto para tener una capacidad mayor de datos que se pueden alojar o de documentos de mayor tamaño. Ah, ok, no, lo pensaba que era como hacia normas, por ejemplo, los estándares. No, 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 no. Eso en realidad tiene que ver con los archivos que se pueden asociar a los equipos, que Ah, viene ok, siendo este módulo acá, que fue uno de los primeros que le mostré. ok. Inclusive, creo que si hago clic en ese módulo, no me abre nada. Document Manager. Sí, no, o sea, se creó más que todo para esa asociación de documentos en los equipos. Ok. Ya, Pero sí, o sea, si quieren alojar archivos adicionales, se puede hacer dentro de ese Document Manager. claro, no, pues súper interesante, la verdad. Sí, Eh, muy bacano el software, pero pues digamos que algunos de los clientes que uno pudiera tener ya tienen algún adelanto en ejecución de inspecciones, en ejecución de espesores de tubería o de equipos, en ejecución de RBIs, de planes de mantenimiento que tendrían que sincronizarse con este software. Correcto, por eso les hacía la pregunta de qué tipo de servicio ustedes proveen y cómo pueden ver que esto se adapte a lo Sí, suyo, pero
Sí, no, pues toca pensarlo, pero sin duda pues todos están migrando es a centralizar información. Correcto. Sí. Entonces tienen que escoger una herramienta pues la más adecuada. Y esta pues le veo mucha versatilidad en ese sentido, está muy chévere. Mm. Sí. Y digamos que es el momento ahorita de mostrar esta herramienta para que ellos tomen una decisión a tiempo, ¿no? Esto es una herramienta que está muy adelantada, que le están usando compañías muy importantes ya en el mundo y siempre eso es un atractivo. Si compañías importantes como Exxon o otras ya le pusieron los ojos es porque tiene un valor potencial muy grande. Claro. Entonces, Exacto. Sí. entonces sería interesante para una compañía como Ecopetrol que pusiera los ojos en este tipo de software, ¿no? Seguramente va a ser un valor agregado bien importante y no las va a dejar rezagadas, sino los va a poner a la vanguardia de lo que es todo el manejo de activos a nivel mundial, ¿no? De acuerdo. Claro. Y este me imagino es un programa que funciona por suscripción. Sí, o sea, tenemos varias estructuras de costo en base a la envergadura del proyecto, pero sí, en principal, de los que yo más he trabajado con los dibujos inteligentes, es una suscripción anual. Y más o menos qué ronda, qué valor ronda. Todo eso va alrededor de la envergadura del proyecto, no te sabría decir de uno a cuánto es, pues. Ah, ok. Ya tendría que Ed ser parte de esa conversación y decir un poco mejor cuánto sería. Vale, no, pues súper interesante. Pues déjame, pues me gustaría, habíamos invitado a un par de personas, pero no pudieron asistir, por eso te pedí lo de grabar el video. Eh, y, y pues quiero como compartirlo y ver de pronto si nos surgen algunas otras inquietudes que podamos revisar luego. ¿Cómo no? Yo ahorita, en lo que terminemos la conversación, te mando el enlace al video una vez se renderice. Perfecto. Listo, no, pues muchísimas gracias por el tiempo. Sin duda, sí, muy chévere, muy interesante la herramienta. Muchas Sí, gracias a ustedes también por su tiempo. me pareció muy completa. Muchas gracias por todo el tiempo que nos asignaron. Muchas gracias a ustedes también. Cualquier duda, ya tienen mi información de contacto. Alberto, muchísimas gracias por tu atención. Sí. No hay Sí, que, Alberto, Osvaldo. muchas gracias. Gracias a ti también por la conexión. No hay problema. Listo. Bueno, Osvaldo, muchas gracias. Entonces, hablamos luego. Yo voy entrando aquí a otra reunioncita, pero Ujú. entonces muchas gracias y buen día. Que estén bien. Perfecto, listo. Entonces seguimos en Guillermo, Camilo, contacto. que Bueno, tengan buen día. bueno, Cualquier cosa muchas estamos gracias. Muchas gracias. hablando y pues para Muchas seguir gracias, Alberto. en estos temas. Bueno, ¿Ok? Luego. muchas gracias y Chévere. estamos hablando en la tarde. Listo. Gracias. Bueno, vale, Guillermo, ahorita hablamos. Gracias. Chao.